La comunidad requiere un ordenamiento para garantizar la calma cotidiana. Esta tarea corresponde a las autoridades locales. De sus reuniones en el concejo nacen los establecimientos locales. El 28 de enero de 1329, el Justicia, los dos jurados y otros 53 prohombres de Olocau promulgan los establecimientos del lugar y su función se expresa con elocuencia en el encabezamiento del documento. Per ordenar e endreçar los afers e contrats, en aquells llocs on fur no baste, per bene profit e utilitat comú e de la cosa pública. Los establecimientos regularán todo lo que no está recogido en el marco legal imperante en todo el reino, los fueros de Valencia, especialmente las cuestiones más locales. En su interior hay una normativa muy diversa, dividida en rúbricas, que abarca todos los ámbitos de la vida cotidiana, pero la mayor atención se centra en la gestión de los recursos naturales. El aprovechamiento de los pastos, las infracciones del ganado, la extracción de madera y carbón. Cuestiones que llenan páginas y páginas de un documento que contiene detalles hasta ahora desconocidos. En la rúbrica que se titula Del agua del cañón de la plaça. A la rúbrica de l'aigua del canó de la plaça, els jurats establiren i ordenaren que ninguna persona no vos trencar l'aigua del canó que ve a la plaça. Et qui contrafarà, que pag de pena 60 sous, e si pagar no porà, que córregue la vila nu e batut e assotat. Una pena que se substituirà després perquè estigui en la cadena 20 dies. De esta rúbrica se desprenden dos cuestiones fundamentales. Había agua corriente en el pueblo y además la normativa evoluciona, como también lo hace una sociedad rural siempre en movimiento.